vamos a empezar el acto de inauguración del quirófano de laboratorio de fisiología del profesor Negrín, el cual ya ha sido inaugurado, y procedemos al acto un poco más académico en esta sala de juntas. Les presento primero mis excusas de que no haya podido asistir el rector, el profesor Joaquín Goyache, que unos problemas personales se lo han impedido, y en su lugar estoy yo, José Antonio Campo, como vicerrector de calidad. Les presento la composición de la mesa. A mi derecha, Javier Arias, decano de la Facultad de Química. De Medicina. Uy, perdón, de Medicina. Ya es de formación. Y José Medina, presidente de la Fundación Juan Negrín. Y a mi izquierda, doña Carmen Negrín, presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín. Y ya, además, al final de la mesa, doña Asunción López Calderón, directora del Departamento de Fisiología. Bueno, con este acto procedemos de forma oficial a la inauguración de este quirófano, y en este se va a proceder a dar paso a una pequeña intervención de los asistentes en la mesa. Cedo la palabra al decano de la Facultad de Medicina, don Javier Arias. Buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida a todo el mundo, autoridades académicas, familiares, amigos, profesores, etcétera. Es para mí un placer y un honor participar en este acto, y también una gran alegría de ver la acogida y la gran afluencia de personas interesadas en reconocer a una figura que había pasado durante muchos años sin pena ni gloria y con poco reconocimiento. No voy a entrar a repetir lo que van a repetir sobre, y con mucha más autoridad que yo, sobre los méritos y el recorrido científico, académico y profesional del profesor Negrín. Simplemente recalcar algo que siempre digo y que creo que es importante. Necesitamos referentes, necesitamos ejemplos, y todo lo que sea rendir homenaje a figuras del pasado que han destacado por méritos propios, creo que es positivo sobre todo para nuestros jóvenes, porque necesitan ejemplos más allá de los típicos youtubers, de tertulianos, etcétera, que tienen mucha presencia en los medios que manejan, pero poca base, y precisamente necesitamos poner en valor personas que no tienen esa difusión, no tuvieron esa difusión ni la tienen en los medios, pero sin embargo sí que tenían méritos sobrados para ello y pueden servir de ejemplo. Por eso quiero agradecer a todas las personas, sobre todo al Departamento de Fisiología, representado aquí por su directora, y todas las personas que han contribuido a que no se pierda la memoria y a resucitar todo el entorno que ahora sirve de imagen para mantener viva la memoria de una figura como la del profesor Negrín. Y muchísimas gracias, simplemente, y repito mi bienvenida. Gracias. Tiene la palabra ahora doña Carmen Negrín, presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín. Carmen. Muchas gracias. Excelentísimos señoras y señores, quisiera transmitirles la alegría que me produjo Asunción López Calderón cuando me llamó para anunciarme la rehabilitación y la reapertura de la aula histórica en homenaje al legado científico de mi abuelo Juan Negrín, en el mismo lugar donde enseñó durante un tiempo demasiado corto, pero donde dejó una huella notable e indélebe, pese a haber sido ocultada durante casi 80 años. Habiendo sido secretario de la Junta de Construcción de la Ciudad Universitaria,
mi abuelo montó este quirófano que quedó inexplicablemente cerrado desde el final de la Guerra de España, al igual que quedó cerrada, o mejor dicho, ocultada gran parte de la memoria relacionada con el legado científico prerepublicano y republicano de los años 20 y 30. En otra palabra, gran parte de la llamada Edad de Plata. En esta ocasión quisiera compartir unos relatos vinculados con la ciudad universitaria y mi abuelo. Uno de ellos es poco conocido. Me fue transmitido por la compañera de mi abuelo, Feliciana López de Don Pablo. Muchos años después, este relato me fue confirmado en Valencia por uno de sus escoltas. Después de haber dejado al presidente de la República, Manuel Azaña, en Francia, o más precisamente después de haberlo convencido de ir a la Embajada de París y de dejarlo allí, mi abuelo regresó a España, una España democrática prácticamente vencida, con muchos de sus ministros ya instalados en el exilio en Francia, con jefes del ejército tan esenciales como el general Rojo, rehusando regresar a España para seguir la lucha, sobre todo la resistencia. Mi abuelo, sin embargo, regresó a su país, a la famosa posición Yuste, nombre de código de la estancia del Poblet, situada en Petrer, en Alicante. Allí, sede de la presidencia del gobierno, convocó a los dirigentes que continuaban resistiendo. Pocos acudieron, y en particular la ausencia del almirante Buiza y del coronel Casado fueron notables. El último golpe estaba por darse en Madrid. Sospechando lo que se estaba preparando, mi abuelo decidió ir a Madrid para personalmente confrontarse, creo que sería la palabra más adecuada, con Casado. Llegando a Madrid, confirmó sus sospechas. Casado, apoyado por Besteiros y otros, había dejado de seguir luchando por la República. Se había chaqueteado, o claramente dicho, él y sus compañeros habían traicionado la causa republicana y habían iniciado un golpe más, largamente preparado, entre otros, con la complicidad del gobierno de Gran Bretaña. Y de paso, aprovechando la llegada de mi abuelo a Madrid, intentaron en varias ocasiones atentar contra su vida. En ese momento, dándose cuenta de lo que se tramaba, mi abuelo pensó en lo sencillo que sería suicidarse o dejarse matar si solo cayera una bomba sobre la cabeza. Sería tan sencillo. Pensó en que tal vez eso sería un fin honorable, no solo para él, sino también para la guerra. Pero rápidamente los argumentos en contra de un tal fin, probablemente un poco cobarde según su forma de pensar, digo yo, decidió que había que seguir luchando, aunque fuera en el exilio. ¿Y qué hizo? Antes de regresar a Alicante y antes de salir al exilio, se separó de su escolta y, contrariamente a lo que contaron sus enemigos, cuentos que algunos siguen fomentando, se fue a la ciudad universitaria, que tanto había significado para él, fuente de tanto entusiasmo y felicidad. Fue al frente y vio lo que había quedado de tantos años de ilusión, de trabajo, de estudios, de investigación y también de arquitectura. Era un gran admirador del Bauhaus en particular, como lo demuestra su extensa biblioteca. Esta última visita a la ciudad universitaria fue su despedida simbólica de España y de Madrid en particular. El Madrid que había querido tanto, disfrutado, en el cual había dejado su huella más profunda, donde había compartido tantos saberes, donde inició la editorial España con Araquistain y Álvarez del Valle y otros, donde habían nacido 3 de sus 5 hijos, entre los cuales mi padre, donde se habían formado, donde después de mi abuela conoció en su laboratorio a su gran inseparable amor, su compañera de 30 años, Feliciana López de Don Pablo. Vio que los edificios de la ciudad universitaria habían quedado en gran parte en pie, pese a los destrozos de la guerra. Mal que bien habían resistido. Recuperó su chofer, su escolta, y regresó a la posición Yuste,
Y al día siguiente, creo, después, desde la pista de Monóvar, salió hacia Francia con los últimos y más fieles dirigentes, en particular el general de la aviación, Hidalgo Cisneros, Álvarez del Valle, y en otro avión, momentos antes, salieron hacia Algeria Dolores Ibarruri, Rafael Alberti con Teresa León, Irene Falcón y el general Cordón. Salió a principios de marzo del 39 de España para nunca regresar a su país. Antes de irse, preguntó a la escolta si quería subir con él en el avión o si se sentía suficientemente seguro como para quedarse. Este decidió quedarse, pasando unos años en la cárcel. Otra pequeña historia contada por su famosa escolta esta vez. En uno de sus viajes con mi abuelo, otra escolta motorizada había sido víctima de una trampa puesta por los sediciosos. Mi abuelo inmediatamente hizo parar el convoy y se bajó a darle los primeros auxilios, con gran disgusto de su servicio de seguridad. Pero es que antes de ser hombre de Estado era médico. En realidad esta condición de médico era la que más correspondía a su carácter. La política vino a continuación, siendo una forma más de ética e implicación por el bienestar de España. No hay que olvidar que durante la Guerra de España hizo que se publicaran y difundieran en el frente boletines de información sobre los últimos avances médicos, y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en Londres como cochinillo de Indias para experimentos sobre la presión sanguina que sirvieron después a los submarinos. En tiempos de paz se hizo construir un pequeño laboratorio en su casa de campo en Inglaterra y en París. Iba regularmente a las muy variadas conferencias del Colegio de Francia, a menudo participando en ellas como cualquier otro experto, tanto sobre cibernética como física cuántica o radioactividad. Siguió en contacto con profesores de la Ciudad Universitaria de Madrid. Tengo alguna postal de la universidad en la posguerra, donde su correspondiente, un profesor, desafortunadamente ya no me acuerdo su apellido, se dirigía a él como querido Blas. Esto era uno de sus nombres de guerra, nombre del santo del día de su nacimiento, el 3 de febrero. Es por todo esto y por muchos más motivos, y en particular por haber sido maestro de maestros, como decía mi tío Juan, uno de sus más cercanos alumnos, y por haber dejado la muy importante herencia intelectual que dejó, que me parece tan relevante la preservación de este, no tan pequeña, pero muy valiosa y simbólica aula histórica. Como dijo el presidente Allende, también doctor, el 11 de septiembre de 1973, superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Siguen ustedes sabiendo que más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pasan el hombre libre para construir una sociedad mejor. Gracias por haber abierto la página de la memoria y por abrir estas alamedas. Tiene la palabra don José Medina, presidente de la Fundación Juan Negrín. Autoridades académicas, familia Negrín, amigos, amigas, señoras y señores. El pasado 4 de enero se recordó en toda España el centenario de un canario, don Benito Pérez Galdós. De manera especial en Madrid, la ciudad
que lo hizo hijo adoptivo, y por ser el lugar donde murió. A escasos metros de la calle Cano, donde nació don Benito, vino al mundo Juan Negrín López, el 3 de febrero de 1892. En una calle, en la calle paralela. Hoy, sus colegas de esta Universidad Complutense rememoran el legado. Pero solo no los unieron a don Benito y a Juan Negrín el lugar de nacimiento, ni tan siquiera el profundo amor a Madrid y a España, que sus legados atesoran, sino su humanismo, su compromiso irreductible con la modernización, el progreso social, científico y político de aquella sociedad. Antes, la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, precisamente fundada por su gran amigo, el doctor Corral, celebró el centenario del laboratorio y dedicaron ese año al doctor Negrín. Pero hoy nos ocupa aquí lo relativo a la impronta como enseñante de la fisiología y difusor de la ciencia médica, como políglota, como editor y como bibliófilo. El profesor Otero nos va a hablar de su vida en el laboratorio. Yo simplemente decirles que fue enseñante de la ciencia médica y lo avala la proyección nacional e internacional desde esta universidad. Más de una docena de cátedras salieron del laboratorio. Madrid, Salamanca, Valencia, Barcelona, Santiago, Zaragoza, Sevilla. Amén de afamados doctores y multitud de profesores y médicos ejercientes en España, aparte de Hispanoamérica y en los Estados Unidos. Curiosamente, hace apenas unos 10 o 15 días, diremos un mes, se cumplen 100 años de la publicación en Leipzig, ya siendo don Juan profesor en esta universidad, de la traducción del francés al alemán del premio Nobel Richet, profesor de la Universidad de París. Richet preparó para esa primera edición la obra y fue el... Perdón, se me fue el baile. Otras de sus actividades relacionadas con la difusión de la enseñanza médica fue la difusión mediante la edición de la Editorial de España, que antes hablaba Carmen Negrín, de la que era copropietario, siendo la primera publicación Elementos de Biología. Esta obra se financió también en Las Palmas por la familia Negrín y su tío Domingo López Marrero, mediante un crédito, avaló la operación y en esta editorial España también hemos descubierto que ha aparecido toda la biblioteca de don Juan Negrín que trajo desde Leipzig y que está en su casa en París y que la guarda Carmen Negrín y que esperemos pronto vuelva a España, ¿no? En esa gran parte son sus libros personales de estudio, más la colección completa, me imagino, que utilizó en Madrid, que llevó a Valencia, que de Valencia fue a Barcelona, de Barcelona a la mina Canta, junto con el Prado, y de allí fue a Toulouse, Marsella, y terminó en el norte de París, en Andresí, ante un notario, porque don Juan, que en esas cosas era muy meticuloso, no quiso, no solo que su biblioteca, sino los papeles del Estado que hoy guarda la Fundación, que guardó la familia Negrín durante 80 años y que están en la Fundación en Las Palmas, fuera entregada ante notario para evitar lo que podía sospecharse como cualquier manipulación. O sea que son documentos originales que siempre han estado dentro del Estado, en la República, estando fuera de la República y ante notarios franceses. Bueno, pues yo en esta casa
de la ciencia, le voy a más o menos a sugerir alguna cosa, y es que hay una biblioteca que nosotros llamamos inicialmente la biblioteca errante por todo ese camino que recorrió, que habría que hacer una biblioteca de referencia científica sobre Don Juan, porque reunió en Inglaterra y fue posteriormente en Sotheby, fue vendida en Sotheby. Es impresionante la cantidad de documentación histórica de la medicina que están allí contempladas. Pero es que además no solo fue eso, él entregó una gran documentación, creo que fue en el Colegio de Francia, también en el Instituto de Londres, y habría que trabajar, es un tema complejo para hacerlo, pero y estoy hablando de la Casa de la Ciencia, que desde aquí podría salir, y también en este momento en la residencia de estudiantes está, en la biblioteca virtual, están todos los volúmenes que él compró para dotar a su facultad de fisiología los libros. Era no recuerdo el nombre, pero me parece, es León Sánchez Cuesta, la biblioteca que era el librero de Madrid. Bueno, también existe un diccionario que está en Hispanoamérica, creo que es en Colombia o en Colombia, ¿no? Las hijas de don José Prat tienen ese documento y no hemos podido todavía, que es del griego en palabras de ciencia. Es muy importante. Pues nada, yo simplemente acordándome lo de Antonio Machado, hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Yo he dicho. Tiene la palabra doña Asunción López Calderón, directora del Departamento de Fisiología. Muchas gracias, vicerrector, vicerrectora, decano y creo que es el único decano de más autoridades académicas, compañeros, familia Negrín y demás asistentes. Para el Departamento de Fisiología este es un día muy importante. Hemos inaugurado, ya con la familia Negrín, que luego podéis pasar todos a verlo, un laboratorio, bueno, un quirófano para animales de experimentación de hace 90 años, que cuando se observa cómo eran los quirófanos para seres humanos eran lo mismo. Tenían los últimos adelantos y la última metodología, como luego podréis ver. Pero aparte de ver este quirófano, que está bastante bien conservado, también queríamos exponer en sus paredes el legado de Negrín y la historia de lo que fue Negrín. Porque aunque han pasado ya muchos años desde que él no ejerció la cátedra en esta universidad, nos parece justo y estamos muy contentos de poder mostrar su legado, porque ha sido deliberadamente e injustamente ocultado y a veces menospreciado por unos motivos que todos sabemos. Si pasamos a ver, el doctor Negrín fue lo que podemos aspirar a ser un profesor universitario. Fue el ideal de un profesor universitario. Él se formó en Alemania, tuvo una formación muy buena, eligió el sitio donde estudiar, estudió medicina y estudió químicas en Leipzig, donde en Alemania e Inglaterra era uno de los sitios punteros en fisiología, en química y en las ciencias. Estudió además, eligió el Instituto de Fisiología, que había sido creado en Leipzig en el siglo XIX y era de los más prestigiosos. Además de aprender la teoría y tener una sólida base de lo que es la fisiología y la química, porque él fue también un importante bioquímico. La fisiología y la bioquímica a principios del siglo del siglo XX, pues era prácticamente lo mismo. También se introdujo en el método experimental y cuando acabó la carrera y fue allí doctor en Alemania, también fue profesor y se integró tanto a las publicaciones de allí de ese laboratorio como a las clases de fisiología.
Por motivos de la Primera Gran Guerra Europea, pues decidió irse a Estados Unidos a completar su formación en la costa este, cuando no era un país tan puntero como era Europa, pero había ahí unos fisiólogos muy importantes, Cannon entre ellos. Pidió una beca a la Junta de Ampliación de Estudios y Cajal, que era su presidente, pues le ofreció que se quedara en España y aportara toda su juventud y su ilusión y su formación para crear un laboratorio nuevo de fisiología, del que luego nos va a hablar ampliamente Luis Enrique Otero. Como fisiólogo, pues no solo tuvo la formación, sino que además en la enseñanza, en la docencia de la fisiología, introdujo a los estudiantes desde el principio, antes de ser catedrático y ocupar la cátedra que fue en el año 22, los introdujo en el método experimental, es decir, pasar de la creencia a la evidencia. Y eso supuso en la facultad y en la manera de explicar la fisiología y la medicina cambios importantes. Cuando ya fue catedrático, al poco de ser catedrático en nuestra universidad y en esta facultad, al poco tiempo fue elegido secretario académico y fue secretario académico 11 años. Fue elegido precisamente secretario académico de la Facultad de Medicina, según dice Pitaluga, otro de los catedráticos existentes en aquella época, por su juventud, su dinamismo y su formación. En ese tiempo reformó, intervino, bueno, fue toda la Junta de la Facultad, lógicamente, hizo planes de estudio nuevo, donde ya separó la bioquímica, que se llamaba Fisiología General, de la Fisiología, creó el Instituto de Comprobación de Medicamentos, el Instituto de Fisiología del Deporte, que luego fue la base para el INEF, y hizo muchos cambios también estructurales. En la Universidad de Atocha acentó algunos laboratorios, incrementó las clases prácticas a nivel de los estudiantes de medicina, y lo que más destacó sobre todo también fue la cantera de discípulos que tuvo, como se ha nombrado repetidamente. Tuvo fisiólogos tan famosos, o sea, los reclutaba cuando estaba estudiando y ellos contribuyeron con mucha ilusión, y cuando se oyen las memorias de todos ellos, hablan con mucho cariño y no pueden emitir mejores palabras sobre lo que fue su maestro y lo estimulante que fue trabajar con ellos. Muestra de toda esta brillante escuela ha perdurado, no quedó un discípulo, Corral, que ya ha sido nombrado aquí, que fue el que continuó en la cátedra de fisiología, pero ha habido otros que unos fueron, como Ochoa fuera, otros Oblas, hijo, Cabrera, hijo, y esa escuela es una cosa que ha perdurado, aunque no sea aquí o no haya sido reconocida. También no solo destaca su actividad científica, su actividad docente, sino como gestor, no solo como secretario de la facultad, planificando planes de estudio, acomodando los viejos locales de la Facultad de Atocha, sino que fue nombrado, con la llegada de la República en el año 31, secretario de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria. Con su gran capacidad de trabajo y los grandes dotes de organización que tenía, contribuyó mucho. En una tesis que se hizo sobre la construcción de la ciudad universitaria por la doctora Pilar Chías, pues se puede observar, es del año 80, que en las memorias remite mucho a Negrín. Negrín decidió que no se esperara a construir toda esta gran ciudad universitaria, que nunca llegó a quedar terminada, sino que los centros, conforme estuvieran disponibles, se fueran ocupando, y así pues empezaron a funcionar la Facultad de Filosofía y Letras, y aquí en esta facultad hizo un convenio entre la Junta de Ampliación de Estudios y la Facultad de Medicina para que su laboratorio se estableciera en el pabellón 4. En el año 34, según cuenta un discípulo suyo, García Valdecasas, vino de hacer una estancia porque todos los discípulos iban y tenían mucho contacto e intercambio con el extranjero, y vio que estaba instalado en unos pocos meses el Instituto de Fisiología, y se trabajaba, cuenta que estaba en un laboratorio, Ochoa, no recuerdo si era con
con su cuñado, con Grande Cobian, o estaba cantando una ópera y haciendo experimentos. Es decir, gracias a él se establecieron el Instituto de Farmacología y el Instituto de Fisiología y otros institutos que estaban disponibles y que por eso pues, han perdurado y empezaron a funcionar antes. Ya para terminar, quería agradecer a todos mis compañeros del Departamento de Fisiología que han contribuido a la formación y a la recopilación de este quirófano museo y al póster de su legado, especialmente a la doctora Fernández Galaz, que ha sido la impulsora y buscar el sitio, recoger los papeles, al doctor García Seoane y también a doctores de fuera de esta facultad que han contribuido y han ayudado y han hecho posible que se termine el quirófano, como el doctor García Trapero y la doctora Guiñá. Muchas gracias. Me he dejado el teléfono encendido. Excelentísimos y ilustrísimos señores, autoridades académicas, querida Carmen, estimados estudiantes y compañeros, señoras y señores. Constituye para mí una enorme satisfacción estar esta mañana con ustedes, como digo, en representación también del rector, del cual no pido excusas por no poder asistir, y realizar todos juntos un reconocimiento merecido a la vida y obra de uno de los profesores más ilustres de nuestra universidad. Tanto el legado académico como la actividad científica de don Juan Negrín López han quedado injustamente olvidadas debido principalmente a su relevante participación política en el Gobierno de España durante la Guerra Civil y a su posterior exilio republicano. Es justo por ello que este acto de hoy se convierta en una ceremonia de reparación a través de la cual sus familiares, discípulos y también su universidad quieran rectificar este olvido y remarcar la importancia de su actividad científica y su relevancia académica como profesor universitario. Es por eso por lo que nos encontramos esta mañana aquí, para paliar en parte esta ignominia en la que fue su facultad de acogida y posterior centro donde desarrolló su actividad profesional. Es necesario rendirle este pequeño homenaje y de esta manera rescatar su figura y contribuir al reconocimiento que el profesor Juan Negrín se merece. Juan Negrín López fue un canario aventajado que se formó en las mejores universidades alemanas, como ya han dicho, obteniendo en la Universidad de Leipzig su primer doctorado. Al regresar a España en 1917, solicitó la convalidación de sus estudios realizados en el extranjero, pero únicamente obtuvo la convalidación de la licenciatura después de realizar un examen único de reválida de estudios, obteniendo el título de licenciado en Medicina y Cirugía por esta facultad con la calificación de sobresaliente. Posteriormente también obtuvo el premio extraordinario de licenciatura correspondiente al curso 1918-19. Fue también en esta Universidad de Madrid donde Juan Negrín tuvo que realizar su segunda tesis doctoral para revalidar el título de doctor que ya se había obtenido con anterioridad en Alemania. Su investigación versó sobre el tono vascular y el mecanismo de acción vasotónica del esplátnico, en donde recuperó experimentos realizados por él en el Instituto de Fisiología de Leipzig. Finalmente obtuvo el grado de doctor el 26 de junio de 1920 con la calificación de sobresaliente. Su tesis doctoral fue publicada por esta Facultad de Medicina de Madrid en 1922, siendo en ese momento de una notable modernidad. Las conclusiones de su investigación demuestran, según los especialistas, una gran solvencia científica y han permanecido inalterables durante muchos años. Con su trabajo doctoral demostró que dominaba enteramente la bibliografía de la época. Su segunda tesis logró también la calificación de sobresaliente. Como se ve, estaba abonado a la excelencia y a las mejores calificaciones. Y de esta manera pudo convalidar el título de doctor obtenido en Alemania y abrir así la posibilidad de consolidar su carrera docente en la universidad. En realidad, Juan Negrín había iniciado su actividad docente en esta facultad durante el curso 1917-18, cuando fue nombrado auxiliar interino de la Cátedra de Fisiología de Medicina. Fue el 4 de marzo de 1922 cuando obtuvo la Cátedra de Fisiología de la Universidad Central de Madrid,
siendo el primer médico canario catedrático de universidad, cátedra que compatibilizó con la dirección del Laboratorio de Fisiología General que había fundado en la Residencia de Estudiantes de Madrid nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, lugar donde se formaron muchos estudiantes de medicina y de otras disciplinas que posteriormente se consagraron a la investigación. Su vinculación con la universidad no fue únicamente docente, ya que también se involucró en tareas de gestión y dirección académica, siendo elegido a los pocos meses de obtener su cátedra secretario de la Facultad de Medicina, puesto que ocupó hasta 1934. Su labor como secretario, como se ha mencionado ya, de facultad, fue ingente. Abordó una orientación más práctica de la docencia de todo el plan de estudios de la Facultad de Medicina. Trasladó las prácticas de fisiología a la facultad, quedando el laboratorio de la residencia de estudiantes únicamente dedicado a la investigación. Participó en la reforma del plan de estudios de medicina, consiguiendo en 1928 que la asignatura de fisiología quedase dividida en dos cursos, Fisiología General y Química Fisiológica. El término bioquímica se popularizó a partir de los años 40. Creó la Escuela de Educación Física dentro del marco de la Facultad de Medicina, antecedente de lo que posteriormente fue el Instituto Nacional de Educación Física. Algunos de sus biógrafos señalan que su importante dedicación a la organización de la Facultad de Medicina afectó de alguna manera al desarrollo de su carrera científica. Puede ser así, porque no solamente fue secretario de esta facultad, sino que en 1927 fue nombrado secretario de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, cargo que desempeñó con singular esmero durante 5 años sin retribución alguna, de tal manera que podemos considerar a Juan Negrín como uno de los grandes artífices de la creación de nuestra Universidad Complutense. Aunque en realidad su compromiso con la gestión universitaria no apagó su apoyo a la investigación, por ejemplo, ese mismo año, 1927, se publicó el primer libro español de bioquímica bajo el título Elementos de Bioquímica, escrito por los profesores Hernández Guerra, profesor auxiliar de la Cátedra de Negrín, y Severo Ochoa, futuro Premio Nobel de Medicina. Pues bien, ese libro fue publicado por la Editorial España, editorial que habían creado el profesor Negrín junto a otras personas tan eminentes y que les sonarán a todos ustedes como Luis Araquistain o Julio Álvarez del Valle. Fue en 1934 cuando Juan Negrín se dirigió al secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, Juan Castillejos, para conseguir el traslado del laboratorio de fisiología de los sótanos de la residencia de estudiantes a las nuevas instalaciones de esta facultad. El laboratorio quedó instalado en los bajos del pabellón 4 de este edificio, donde Juan Negrín ejerció como secretario de la Junta de la Ciudad Universitaria hasta que se desencadenó la Guerra Civil. Como han podido comprobar, con este breve resumen de la inmensa biografía del profesor Juan Negrín y su relación con nuestra universidad, el homenaje de hoy se queda corto y deberá continuar y ser ampliado con nuevos actos y posteriores investigaciones. Simplemente remarcar que rendimos hoy admiración y recuerdo a un profesor que encarnó como nadie la política de apertura de España a las corrientes científicas mundiales, que fue un innovador y puso los mejores cimientos para el despegue de la investigación experimental en fisiología y bioquímica, que vivió su actividad docente como una misión de servicio a su facultad y a la universidad en general, y que la escuela por él creada colocó la investigación fisiológica en España en las cotas de vanguardia y reconocimiento internacional que nunca antes se habían alcanzado. Por todo ello, querida Carmen, queridos profesores y alumnos, vamos a trabajar para que la grandeza del legado científico del profesor Juan Negrín sea a partir de hoy debidamente reconocida en esta universidad. Esperemos que lo mismo ocurra con su faceta de político y estadista en épocas que fueron tan complicadas para la historia de nuestro país. Quiero agradecer aquí también el enorme trabajo que han hecho desde el Departamento de Fisiología y la Facultad de Medicina para hacer visible este legado del profesor Juan Negrín, y a Carmen y a su familia el merecimiento de tener una persona que ha aportado tanto académicamente como científicamente y evidentemente políticamente en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y gracias por su asistencia. Muy bien, muy bien. Esto es lo que era necesario.
Con este acto queda inaugurado el quirófano del Laboratorio de Fisiología en el profesor Negrín y damos paso ahora a la conferencia que dará el profesor Luis Enrique Otero, catedrático de Historia Contemporánea, y que impartirá la conferencia titulada El Laboratorio de Fisiología de Juan Negrín en la Edad de Plata de la Ciencia en España, 1916-1936. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, a continuación, el profesor Luis Enrique Otero va a hablarnos del Laboratorio de Fisiología de Juan Negrín. El profesor Luis Enrique García Otero es un profesor de Historia Contemporánea, ha sido decano de la Facultad de Geografía e Historia y es la persona, por lo menos de los que estudiamos a Negrín, que más ha contribuido sobre la historia de Negrín, sobre la historia de la ciencia en la época de plata, sobre la ciencia española, sobre la historia también de la ciencia una vez que acabó la guerra, la depuración franquista y luego el resurgimiento de todo ello, y por lo tanto es el experto mejor para contarnos lo que fue el Laboratorio de Fisiología. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Asunción. Como ven, he tenido que dedicar una parte importante de mi sueldo para que me hiciera este elogio, inmerecido completamente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer profundamente a Asunción, al Departamento de Fisiología, a la Facultad de Medicina, el que me ofrezcan esta oportunidad de dirigirme a ustedes en un acto tan importante para la Facultad de Medicina y para la Universidad Complutense de Madrid, como es el reconocimiento de la labor y la figura de don Juan Negrín al frente de la Cátedra de Fisiología y del Laboratorio de Fisiología de la Junta para Ampliación de Estudios y luego del Instituto de Fisiología de la Universidad Central, como se llamaba entonces la Universidad Complutense, y la Junta para Ampliación de Estudios. Asimismo, agradecer al rector la acogida de esta iniciativa y espero que las palabras pronunciadas en su nombre por el vicerrector más temprano que tarde se puedan hacer realidad a la hora del legado o el reconocimiento que tiene que hacer la Universidad Complutense a lo que representó la figura y la etapa de buena parte del claustro de la Universidad Central en la Edad de Plata de la ciencia en España entre 1907 y 1936, fecha en la que estuvo desenvolviéndose la Junta para Ampliación de Estudios. Asimismo, agradecer al decano de la Facultad de Medicina que acogiera la iniciativa del Departamento de Fisiología. Para un historiador contemporaneista, el reconocimiento de nuestro legado, de nuestro pasado, es fundamental, y en ese sentido creo que la reivindicación de la figura de Negrín y de la Edad de Plata de la ciencia española en el momento actual no deja de ser pertinente, sino cada vez más necesario. Así que sin más preámbulos voy a tratar de hacer un breve recorrido por lo que representó la labor y la figura de Juan Negrín al frente del Laboratorio de Fisiología de la Junta para Ampliación de Estudios. Permítanme que me remita a la situación de la ciencia en la España del siglo XIX, una situación que se caracterizaba, en este caso, por dos grandes obstáculos que no fueron capaces de ser vencidos. Por una parte, la resistencia numantina de los sectores ultramontanos del catolicismo español a la ciencia moderna y la sempiterna penuria presupuestaria del Estado español a lo largo del siglo XIX, que dificultaron enormemente los proyectos de reforma educativa y de transformación de la sociedad española. Esos dos factores hicieron que a la altura de 1900 nuestro país hubiera perdido definitivamente el tren de la ciencia moderna y se hubiera visto abocado a las últimas posiciones en el ámbito del conocimiento científico, salvo honrosas y excepcionales figuras, entre las que descolló don Santiago Ramón y Cajal, que se convirtió no solo en el principal científico español de toda su historia, sino en uno de los principales científicos que ha dado la ciencia universal. Como consecuencia de la exposición del
darwinismo en la Universidad de Santiago por Augusto González Linares y Laureano Calderón, se produjo la llamada y conocida segunda cuestión universitaria, por la que el ministro de Fomento, de la que dependía en ese momento la educación, expulsó de la Universidad Española a los representantes más insignes de la ciencia moderna y del proyecto reformista de la universidad del momento. Las razones que esgrimió el marqués de Orobio fueron las siguientes. En el orden moral y religioso, invocando la libertad más absoluta, se ha venido a tiranizar a la inmensa mayoría del pueblo español. Cuando la mayoría y casi la totalidad de los españoles es católica y el Estado es católico, la enseñanza oficial debe obedecer a este principio. El Gobierno no puede consentir que en las cátedras sostenidas por el Estado se explique contra un dogma que es la verdad social de nuestra patria. Como consecuencia del expediente de separación de ambos catedráticos, se produjo un movimiento de solidaridad en la Universidad Española que fue encabezado, entre otros, por Gumersindo de Azcárate y Giner de los Ríos. Gumersindo de Azcárate, en una carta dirigida al ministro de Fomento en marzo de 1875, expresaba: los exponentes no pueden aceptar la censura ni renunciar a la independencia con que hasta el presente han venido investigando y enseñando la verdad. Como consecuencia de esta segunda cuestión universitaria, se produjo la expulsión de toda una serie de catedráticos encabezados por Giner de los Ríos, y esto dio lugar a la creación de la Institución Libre de Enseñanza, que acogió, en este caso, las ansias y el espíritu de reforma del sistema educativo y de la universidad para hacer factible sacar a nuestro país de un atraso que venía acumulándose desde el fracaso del proyecto ilustrado en la segunda etapa, en la segunda mitad del siglo XVIII. Una situación de la ciencia y de la Universidad Española a finales del siglo XIX que nos recuerdan, por ejemplo, algunos de sus más insignes representantes y protagonistas, como José Rodríguez Carracido, que contaba, en este caso, que desde el año 1887 hasta 1901, durante 14 años, se explicó la química biológica como si fuese metafísica. Al encargarme de esta enseñanza, solo disponía de la silla para la exposición oral de las pláticas de química biológica, careciendo de todo elemento de trabajo. Asimismo, Santiago Ramón y Cajal, cuando obtuvo la cátedra en la Facultad de la Universidad Central en 1892, rememoraba cuál era la situación, en este caso, de los laboratorios y de la ciencia experimental a finales del XIX. Así escribía Santiago Ramón y Cajal: debo agradecerle, se refería a Julián Calleja, decano en 1892 de la Facultad de Medicina en la Universidad Central, la construcción y organización del laboratorio de micrografía, porque a mi llegada a la corte encontré por todo el laboratorio cierto pasillo angosto, pobrísimo de material e instrumental, sin libros ni biblioteca de revistas. En 1936, Blas Cabrera, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, rememoraba cuál era la situación de los estudios de física a la altura del cambio de siglo y recordaba que las prácticas o el laboratorio de física era simplemente un modesto cobertizo en el patio del Ministerio de Fomento. Así que creo que estas tres referencias son tres referencias perfectamente adecuadas para retratar cuál era la situación de la ciencia en la España de 1900. Una situación que trató de ser afrontada y enfrentada por parte, en primer lugar, de los miembros de la Institución Libre de Enseñanza, y al que se fueron sumando representantes de lo que podríamos denominar los círculos ilustrados de la España del cambio de siglo, regeneracionistas y reformistas que encontraron en las filas del Partido Liberal un espacio de comprensión que se materializó con la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. A partir de ahí se puso en marcha un proyecto reformista que en el ámbito de la universidad y de la ciencia encontró su plasmación más representativa, más significativa, con la creación, durante un gobierno liberal, en 1907, de la Junta para Ampliación de Estudios. Con un presupuesto modesto, la Junta para Ampliación de Estudios
se constituyó como el gran referente para impulsar y renovar la Universidad Española, impulsar y desarrollar la ciencia moderna en España. Dos grandes centros, dos grandes instituciones se crearon al amparo de la Junta para Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos, que bajo la dirección de don Ramón Menéndez Pidal acogió y amparó las llamadas en aquel momento humanidades, las ciencias sociales y las humanidades, y por otro lado el Instituto Nacional de Ciencias bajo, en este caso, el liderazgo de don Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta de Ampliación de Estudios desde su creación hasta su fallecimiento en 1934. El Instituto Nacional de Ciencias integró las languidecientes instituciones nacidas durante la Ilustración para renovarlas e impulsar su actividad, no solo investigadora, sino también docente. En primer lugar, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico de Madrid, el Real Observatorio Astronómico de Madrid, la Estación Biológica de Santander y, a partir de la labor y la actividad impulsada por parte de la Junta para Ampliación de Estudios, desde 1910, la creación de toda una serie de laboratorios de investigación que encontraron su espacio y su acogida en el llamado transatlántico de la Residencia de Estudiantes. Un nacimiento en 1907 que estuvo en serio riesgo de su desaparición como consecuencia de la animadversión que los sectores más recalcitrantes del conservadurismo español manifestaron con la iniciativa de la Junta para Ampliación de Estudio, que despectivamente identificaron como una hijuela de la institución libre de enseñanza. La caída del gobierno liberal de 1907 y su sustitución por un gobierno conservador dirigido por Antonio Maura y que colocó al frente del Ministerio de Instrucción Pública a Rodríguez Sampedro, estuvo en un tris de dar al traste con el nacimiento de la institución libre de enseñanza. Así, por ejemplo, Amalio Gimeno reprochó en un debate parlamentario a Rodríguez Sampedro la labor obstruccionista de la recién creada Junta para Ampliación de Estudios. Hasta le parece muy mal gastar dinero para la ampliación de estudios en el extranjero, se dirigía a Amalio Gimeno, que había sido ministro de Instrucción Pública con anterioridad. La respuesta de Rodríguez Sampedro sintetizó no solo su concepción tradicionalista, sino la actitud de los sectores más ultramontanos y ultraconservadores del tradicionalismo español de la época. Dice, no, esto nos traería un problema muchísimo más hondo, a saber si convendría que España hiciese un esfuerzo supremo para que sus hijos se educasen en el extranjero, o si por el contrario puede ser más conveniente, aunque vayamos con más lentitud, por fines de una grandísima elevación y de mayor trascendencia todavía, que nos eduquemos en España, vinculándonos a las glorias que señala nuestra tradición y teniendo aspiraciones que sean puramente españolas. Y si por un cosmopolitismo exagerado no pueden debilitarse y quebrantarse los fundamentos morales en que toda la nación debe descansar. Estos eran los presupuestos ideológicos que informaban a los sectores, en este caso, más tradicionalistas del pensamiento conservador de la España del primer tercio del siglo XX y que se manifestaron en una rotunda, feroz y continuada resistencia a la labor que desempeñó la Junta para Ampliación de Estudios entre 1907 y 1936. Por fortuna, en este caso, la Semana Trágica de Barcelona dio al traste con el gobierno de Maura y pudo entrar, en este caso se formó un gobierno liberal al frente estaba Segismundo Moret, miembro de la institución libre de enseñanza, y esto permitió el relanzamiento de la actividad de la Junta para Ampliación de Estudios. Un relanzamiento que se materializó, en primer lugar, en el impulso a la formación de los jóvenes profesores y de los universitarios españoles. La Junta para Ampliación de Estudios era conocida también en la época popularmente como la Junta de Pensiones, era como se denominaba en aquella época a las becas de formación en el extranjero, y a lo largo de los 26 años de actividad recibió unas 9.000 solicitudes y concedió unas 2.000
pensiones, 2.000 becas, que significaron, en este caso, la entrada en contacto y la relación directa de los jóvenes profesores de la Universidad Española y los estudiantes más destacados de las universidades españolas con los mejores centros de investigación a nivel internacional que estaban en Europa o en Estados Unidos. Esta formación luego fue acogida, y ese era uno de los grandes factores o uno de los grandes objetivos de la Junta para la Ampliación de Estudios, fue acogida con la creación de laboratorios y centros de investigación con el fin de optimizar y rentabilizar la inversión en la formación de estos jóvenes científicos e investigadores. Y así, prácticamente desde la nada, en el campo, por ejemplo, de la física y de la química, a través del Instituto Nacional de Ciencias, se empezó a hacer investigación original en nuestro país, merced al contacto y a las relaciones que esos jóvenes químicos y físicos habían conseguido establecer gracias a las pensiones en el extranjero con los principales centros de investigación del mundo. Por ejemplo, en 1922, Antonio Catalán Sañudo, en una estancia en Gran Bretaña, hizo una contribución de primer orden en el desarrollo de la física cuántica en aquel momento al descubrir los multipletes en el ámbito de la espectrografía. De hecho, Miguel Catalán Sañudo es el único científico español, el único físico y químico español que figura en la monumental historia de la mecánica cuántica dirigida por Mera. Igualmente, las estancias de Blas Cabrera o de Enrique Moles en Alemania permitieron, en este caso, el desarrollo de la física y la química bajo su dirección y el desarrollo de líneas de investigación originales que acabaron dando lugar a la creación y la inauguración en 1932, merced a la financiación de la Fundación Rockefeller, del Instituto Nacional de Física y Química en la colina de los Chopos, en donde está actualmente la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la residencia de estudiantes. Pero si en algo sobresalió la ciencia española en el primer tercio del siglo XX, por su trascendencia, proyección y dimensión internacional, fue efectivamente en el ámbito de las ciencias biomédicas y particularmente en el ámbito de la investigación propiciada, amparada y dirigida por don Santiago Ramón y Cajal en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas que se integró en la Junta para Ampliación de Estudios y posteriormente, a partir de 1920, en el Instituto Cajal. La investigación de don Santiago Ramón y Cajal se convirtió en un referente de la neurología y de la descripción y el análisis del sistema nervioso central de los vertebrados. Una escuela histológica que fue alimentada también por Nicolás Achucarro y, cuando su temprana desaparición, por Pío del Río Ortega. En este sentido, la labor de la Escuela Histológica Española fue de primer orden y se convirtió en un referente internacional que en el ámbito de la neurología y de las neurociencias sigue todavía en pleno vigor. Fue don Santiago Ramón y Cajal quien en 1916 se dirigió a Juan Negrín para que, en vez de optar por una estancia en Estados Unidos, viniera a Madrid a fundar el Laboratorio de Fisiología General. Y Negrín aceptó esa propuesta, que podía, llena de incertidumbres con respecto al presente y al futuro de la creación de una institución de estas características en España, frente a la oferta que le había hecho, en este caso, el Instituto Rockefeller de Investigación Médica, para continuar su trayectoria científica y académica en Estados Unidos. En 1916, junto con el Laboratorio de Fisiología General que se instaló en la residencia de estudiantes, se creó asimismo también el Laboratorio de Fisiología y Anatomía de los Centros Nerviosos bajo la dirección de Gonzalo Rodríguez Lafora, otro de los grandes científicos de la España del primer tercio del siglo XX, fundador o impulsor de la psiquiatría y la psicología en la España de la época. Las actividades de ambos laboratorios crecieron en intensidad y en su dimensión, y eso aconsejó, en este caso, la separación física de dichos laboratorios. El de Rodríguez Lafora se trasladó al Instituto Cajal y el Laboratorio de Fisiología General, dirigido por Juan Negrín, se quedó en la residencia de estudiantes.
La figura, se ha dicho, y no voy a insistir aquí con anterioridad por mis ilustres antecesores en el uso de la palabra, la figura de Juan Negrín en el ámbito científico ha tratado de ser, en este caso, desvalorizada como consecuencia de la persecución que durante la dictadura franquista tuvo la obra y la figura y la persona de don Juan Negrín. Sin embargo, creo que es necesario resaltar, en primer lugar, que don Juan Negrín desarrolló una investigación original en el campo de la fisiología. En segundo lugar, que un científico tiene que ser reconocido y su trascendencia e importancia no solo por su labor original, que siendo importante no es lo único que caracteriza a un gran maestro, sino la capacidad de crear escuela, de aglutinar tras de sí, bajo su estela y dirección, a una pléyade de jóvenes investigadores que luego se conviertan en consagrados científicos e investigadores. Y don Juan Negrín hizo ambas cosas. Investigó y sobre todo creó una potentísima escuela en el ámbito de la fisiología que dio además lugar al segundo premio Nobel en el ámbito de las ciencias tras don Santiago Ramón y Cajal, como fue don Severo Ochoa. En esa primera mitad de los años 20 se incorporaron al Laboratorio de Fisiología de la Residencia de Estudiantes, dirigido por Juan Negrín, José Domingo Hernández Guerra, José Sopeña Bonconte y José María de Corral García. Con estos primeros discípulos, el Laboratorio de Fisiología desarrolló investigaciones sobre la adrenalina, la glucemia y los resultados causados por los mecanismos de acción química en la regulación funcional de los vasos sanguíneos y el ritmo cardíaco. Colaboraron también en esta primera etapa del Laboratorio de Fisiología General de Juan Negrín, José Miguel Sacristán Gutiérrez y don Luis Calandre. Tras obtener la cátedra de Fisiología de la Universidad de Madrid en 1922, se incorporaron al laboratorio Severo Ochoa, José García Valdecasa Santamaría y Blas Cabrera Sánchez. Esto permitió ampliar las líneas de investigación del Laboratorio de Fisiología General, particularmente en el ámbito de la fisiología bioquímica, mediante el estudio de los mecanismos funcionales de la secreción de sustancias y la fisiología muscular. La importancia que Negrín dio desde su juventud a la formación de jóvenes investigadores y desde la creación del Laboratorio de Fisiología General se tradujo en un esfuerzo sostenido en el tiempo con brillantes resultados de la internacionalización de la labor del Laboratorio de Fisiología General. En primer lugar, enviando a través de la política de pensiones de la Junta para la Ampliación de Estudios a los alumnos y a los jóvenes profesores más destacados a hacer estancias de investigación en los principales centros de investigación a nivel mundial, con el fin de completar, ampliar su formación y establecer sólidas y estrechas redes científicas que permitieran luego a su retorno en España de desarrollar investigación puntera de primera línea. Y asimismo, merced al prestigio y a las relaciones internacionales gestadas por don Juan Negrín, la invitación de destacados investigadores y fisiólogos internacionales a dar cursos, seminarios en el Laboratorio de Fisiología General con el fin de estrechar esas relaciones y ofrecer también a los más destacados estudiantes de la Facultad de Medicina y de las Facultades de Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central el contacto directo con los líderes en el ámbito de la investigación internacional en el campo de la fisiología y de la incipiente bioquímica. La investigación de Negrín, se ha dicho, se vio condicionada por su compromiso con la ciencia española y con su compromiso con España, al asumir crecientes responsabilidades de gestión tanto universitaria como política. En primer lugar, con esta facultad, cuando siendo un joven catedrático, asumió, no voy a insistir sobre ello, asumió la Secretaría Académica de la Facultad en un momento trascendente de renovación de la Universidad Española y particularmente de la Universidad Central de Madrid, cuando empezaban a incorporarse a las cátedras aquellos jóvenes que habían disfrutado de las pensiones y habían entrado en contacto con los principales centros de investigación internacionales y con la ciencia moderna. Por otra parte, su increíble capacidad de organización y de gestión le llevó también, como se ha señalado,
a ser nombrado secretario de la Junta para la Construcción de la Ciudad Universitaria. Y su labor, no voy a insistir sobre ello, fue de primer orden, de primera magnitud, para sacar adelante ese ingente proyecto de construir una institución científica en nuestro país que pudiera, en este caso, mirar sin complejos a las principales instituciones científicas de la Europa de la época. La labor de Negrín en la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria ya ha sido mencionada con anterioridad y no voy a insistir sobre ella, pero fue capital. Asimismo, ya se ha mencionado, Negrín propuso a la Junta para Ampliación de Estudios en octubre de 1934 trasladar el Laboratorio de Fisiología General de la Residencia de Estudiantes a las recién construidas instalaciones de la Facultad de Medicina. Y para ello se firmó un convenio entre la Universidad Central, la Facultad de Medicina y la Junta para Ampliación de Estudios que contemplaba la financiación de la actividad del Laboratorio de Fisiología General en la Facultad de Medicina por parte de la Junta para Ampliación de Estudios. Tras firmarse el acuerdo, el Laboratorio de Negrín empezó a trabajar en la nueva instalación en 1935 y junto a Negrín como director figuraban como ayudantes en ese momento José María de Corral García, José García Valdecasas, Ramón Pérez Cirera, Blas Cabrera Sánchez, Severo Ochoa de Albornoz y Francisco Grande Cobian. Rafael Méndez, discípulo de Santiago Ramón y Cajal y de José Francisco Tello, rememoró años después, desde su exilio en México, la labor de Negrín al frente del Laboratorio de Fisiología. Y decía así: la escuela que comenzó a crear don Juan Negrín con el apoyo primero de Cajal y después de don Teófilo Hernando pudo constituir el inicio de una tradición científica biomédica en España. Cuando ingresé en ese grupo en 1924 trabajaban en él Hernández Guerra, José María del Corral, Sopeña y García Blanco, que fueron después catedráticos de Fisiología. Posteriormente pasó una temporada con nosotros José Puche, que fue catedrático de Fisiología en Valencia, rector de la universidad y hombre de confianza de Negrín durante la guerra. Todos ellos desarrollaban temas de investigación señalados y dirigidos por don Juan y preparaban sus oposiciones a cátedras. Llegaron poco después el futuro premio Nobel Severo Ochoa, Ramón Pérez Cirera, que fue catedrático de Farmacología en España y en México, José García Valdecasas, catedrático de Fisiología, y Francisco Grande, que fue profesor de Fisiología en la Universidad de Minnesota y en la actualidad dirige un centro de investigación en Zaragoza. Nos siguió José Manuel Rodríguez Delgado, prominente investigador en Fisiología Cerebral en la Universidad de Yale, en el exilio y ahora director de investigación en el Centro Ramón y Cajal de Madrid. 2 o 3 años antes de nuestra guerra completaban el grupo Germán García, destacado radioterapeuta, miembro de la Academia Nacional de Medicina en México, Pedro Barreda, de la Fundación Jiménez Díaz, y Blas Cabrera. Valdecasas y Blas Cabrera escogieron en México el camino de la industria farmacéutica. Cada uno de nosotros tenía a su lado algún estudiante que iniciaba la carrera de investigador. Creo que las palabras de Rafael Méndez reflejan bien la labor y el magisterio de Negrín en el ámbito del impulso de los estudios de fisiología en la España del primer tercio del siglo XX. En 1932, tras la inauguración del Instituto Nacional de Física y Química de la Junta para Ampliación de Estudios, Santiago Ramón y Cajal rememoraba la labor desempeñada por la Junta para Ampliación de Estudios 2 años antes de su fallecimiento. Y decía así: que los jóvenes intelectuales de hoy valen más, hechas las salvedades necesarias, que los intelectuales de hace 40 años. En general poseen más cultura y están mejor preparados. La nueva generación conoce varios idiomas, ha viajado por el extranjero, oído a los grandes maestros, frecuentado seminarios y laboratorios y ha regresado animada de un magnífico espíritu de renovación y de iniciativa. La Junta para Ampliación de Estudios ha facilitado la formación de una grey de ingenieros, abogados, humanistas, médicos, físicos, químicos, naturalistas y hasta filósofos, impregnados de los secretos de la técnica y los métodos inquisitivos, ultraperinhaicos y ultramarinos. Bastantes de estos argonautas de la ciencia ocupan hoy, con aplauso de todos, puestos importantes en el profesorado universitario, así como en seminarios y laboratorios. De los 125 catedráticos de la Universidad Central en activos en 1935, el 75,2% habían tenido alguna vinculación con la Junta para Ampliación de Estudios, bien por haber disfrutado de alguna pensión en el extranjero
o por formar parte de los institutos y laboratorios impulsados por la Junta para Ampliación de Estudios. En la Facultad de Medicina, de los 28 catedráticos, 18 habían estado vinculados con la Junta, el 64,29%. Sin embargo, este proyecto, que a la altura de 1936 había hecho factible, y creo que no estoy exagerando en modo alguno, la creación de un sistema de ciencia en España que estaba en visos de consolidarse, que había permitido el desarrollo de líneas de investigación originales, con aportaciones originales en el ámbito no solo de las ciencias biomédicas, sino en el ámbito de la química, en el ámbito de la física, en el ámbito de las ciencias naturales, de la zoología, de la genética, o en el ámbito de las ciencias humanas, como la labor desarrollada, en este caso bajo el magisterio de Menéndez Pidal en filología, o en el ámbito de la historiografía bajo el magisterio de Claudio Sánchez Albornoz, pues quedó bruscamente interrumpido como consecuencia del estallido de la Guerra Civil. La labor de la JAE quedó interrumpida y durante los 3 años de guerra, pues aunque la actividad de la JAE permaneció viva, sin embargo, sus actividades tuvieron que decaer como consecuencia de las exigencias de la guerra. Si trágica fue la Guerra Civil, dramático fue su desenlace, porque los postulados ideológicos y políticos de la dictadura franquista rompieron, cercenaron, destruyeron el legado, la labor y la actividad de la Junta para Ampliación de Estudios. Maestros como Tello, como Miguel Catalán, como Enrique Moles, como Juan Negrín, como Claudio Sánchez Albornoz, fueron, en este caso, condenados al exilio. Algunos de ellos partieron al exilio, otros quedaron, en este caso, atrapados en un amargo exilio interior, y otros vieron, en este caso, frustradas sus carreras investigadoras, profesionales y académicas. De los 128 catedráticos en activo en la Universidad de Madrid en junio de 1936, el 44,35% fueron depurados. Por facultades, la más afectada fue la de Medicina, con el 60,71%, 17 sobre 28 catedráticos. Le siguió la Facultad de Ciencias, con el 50%, 16 catedráticos. No le fue a la zaga la Universidad Autónoma de Barcelona. De los 135 profesores fueron separados de la universidad, más del 50%, y en total, de los 600 catedráticos que había en 1939, fueron objeto de sanción 193, el 32,17%, de los cuales 140 fueron expulsados de la universidad, el 50% de los catedráticos represaliados. El exilio representó la sangría de una parte sustancial del capital humano de la cultura española, incluido el componente científico. Una descapitalización que tardó decenios en ser cubierta. Solo voy a hacer referencia, en este caso, a los avatares del laboratorio y la cátedra de Fisiología dirigida por don Juan Negrín. La cátedra de Fisiología de la Universidad Central y el Laboratorio de Fisiología General fueron prácticamente desmantelados por la acción del Tribunal Depurador. Negrín fue uno de los primeros catedráticos separados por orden del 18 de enero de 1938 y con él fueron separados definitivamente de la universidad y partieron al exilio Ramón Pérez Higuera, Jiménez Herrera, profesor auxiliar de Fisiología en la cátedra de Negrín en 1936. El 18 de octubre de 1936 llegó a México, donde fue profesor de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Blas Cabrera Sánchez, hijo de Blas Cabrera Felipe, director del Instituto Nacional de Física y Química, era profesor encargado de Fisiología de la Educación Física y jefe de sección de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Partió hacia el exilio y trabajó en los laboratorios INFA y fundó los laboratorios LAVIS en México. Paulino Suárez, ayudante en la cátedra de Negrín hasta 1934, se hizo cargo del Laboratorio de Microbiología y Bacteriología y Serología de la Residencia de Estudiantes. Se exilió en Cuba, donde trabajó en el Instituto de Bioquímica de La Habana hasta un poco antes de su muerte regresó a España. Severo Ochoa Albornoz dirigió la sección de Fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas con Carlos Jiménez Díaz y fue profesor adjunto de Fisiología con Negrín.
Tras la sublevación de 1936, regresó a Berlín y desde allí se trasladó a la Universidad de Oxford. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, embarcó para México, donde fue admitido con visado de asilado político en Veracruz el 2 de septiembre de 1940. Fue premio Nobel en 1959. Rafael Méndez, ayudante de Teófilo Hernando, fue catedrático desde 1934 de farmacología en las universidades de Cádiz y Sevilla. Fue profesor de la Universidad de Harvard. En 1946 se trasladó a México como jefe del Departamento de Farmacología del Instituto de Cardiología de México y posteriormente profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Puche Álvarez obtuvo la cátedra de Fisiología en Salamanca y posteriormente en Valencia. Fue nombrado, junto con Severo Ochoa y Blas Cabrera Sánchez, en 1932, jefe de sección del Departamento Fisiológico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid y rector de la Universidad de Valencia durante la Guerra Civil. Se exilió en México, donde fue profesor de Fisiología en el Instituto Politécnico Nacional y desde 1946 de la Universidad Nacional Autónoma de México. José García Valdecasas, Santa María, obtuvo la cátedra de Fisiología de la Universidad de Salamanca en el 1935. Se exilió en México, donde tuvo un papel destacado en la industria farmacéutica. Germán García, doctor en Medicina en 1933 y licenciado en Ciencias en la especialidad de Física, fue alumno interno de Fisiología en el laboratorio de Negrín y fue contratado como radiólogo del Instituto del Cáncer dirigido por Pío del Río Ortega. Se exilió en México en enero del 40, donde creó la cátedra de Oncología en el Instituto Politécnico Nacional. Manuel Castañeda Agulló, alumno del Laboratorio de Fisiología, en 1931 se incorporó al Jardín Botánico. Se exilió en México, donde creó el Laboratorio de Fisiología General y Bioquímica Vegetal del Instituto Politécnico Nacional. Diego Díaz Sánchez, en 1931, alumno del laboratorio, doctor en Medicina en 1935, en 1935 se exilió en Toulouse. Elías Delgado Calvo, técnico del Laboratorio de Fisiología, se exilió en México. Permanecieron en España, tras el fin de la Guerra Civil, varios de los colaboradores de Negrín. Sus carreras universitarias sufrieron las consecuencias, engrosando la larga lista del exilio interior. Pedro de la Barreda Espinosa, tras la guerra, estuvo preso largo tiempo en Soria. Trabajó en la Clínica Jiménez Díaz de Madrid y no pudo regresar a la universidad, pese a sus reiterados intentos. Francisco Grande Cobian, auxiliar de Fisiología con Negrín y secretario de la Facultad de Medicina durante la Guerra Civil, fue sancionado con la inhabilitación para cargos directivos y de confianza, la incapacitación durante 4 años para opositar a cátedra, para obtener becas, pensiones de estudio y para desempeñar cargos anejos a la enseñanza. Esta era una sanción que puede parecer en el entorno de 1939-40 de orden menor, pero para los jóvenes profesores que estaban iniciando su carrera investigadora y universitaria significaba directamente la condena al ostracismo como investigadores y como profesores de universidad. Así que no se debe minimizar esta sanción en modo alguno. En este caso, Grande Cobian encontró refugio en los laboratorios IBIS dirigidos por Antonio Ruiz Falcó, donde numerosos científicos expulsados de la universidad encontraron acomodo y acogida. Finalmente, en 1950 obtuvo la cátedra de Fisiología de la Universidad de Zaragoza, pero ante el panorama y las dificultades que encontró, partió hacia Estados Unidos, donde fue profesor en la Universidad de Minnesota. José Manuel Rodríguez Delgado, tras la Guerra Civil, tuvo que revalidar su título de Medicina y repetir el doctorado. Nombrado profesor de la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Madrid, tras varios intentos fallidos por obtener la cátedra, a pesar del apoyo de Corral. Marchó a Estados Unidos con una beca a la Universidad de Yale. En 1950 fue nombrado profesor de Fisiología de dicha universidad y en 1966 catedrático. No regresó a España hasta 1972. José Miguel Sacristán Gutiérrez contribuyó con Rodríguez de la Fuera al desarrollo de la psiquiatría y la psicología en España. En 1939 regresó a España y tras pasar por prisión y ser desprovisto de todos sus cargos oficiales, en 1944 el Tribunal de Responsabilidades Políticas sobreseyó su caso. Luis Calandre Ibáñez, director del Laboratorio de Anatomía Microscópica de la Residencia de Estudiantes, destacado cardiólogo, jefe del Departamento de Cardiología de la Cruz Roja y vicepresidente de la misma. El Colegio de México le sancionó el 19 de diciembre de 1940 con la privación del ejercicio profesional durante 5 años en ciudades mayores de 50.000 habitantes. En esos años tuvo que ejercer la medicina clandestinamente. Permanecieron en la universidad tras el fin de la Guerra Civil José María de Corral, catedrático de Fisiología en la Universidad
de Santiago, que ocupó la cátedra Negrín y la dirección del Instituto de Fisiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. José Sopeña Boncomte obtuvo la cátedra de Fisiología en la Universidad de Santiago en el 26 y en 1934 la de la Universidad de Sevilla, donde permaneció tras la Guerra Civil. José García Blanco Yarzábal, catedrático de Fisiología en la Universidad de Granada en 1926. En 1941 ocupó la cátedra de Fisiología General de la Universidad de Valencia, donde había desempeñado José Puche. Francisco García Valdecasas Sacristán, catedrático de Farmacología de la Universidad de Barcelona desde 1940, de la que llegó a ser rector entre 1965 y 68. José Ruiz Gijón, alumno de la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Madrid. Al finalizar la Guerra Civil fue nombrado auxiliar de Fisiología en la universidad. Manuel Peraíta, alumno del Laboratorio de Fisiología, se incorporó al Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos. Simplemente con este recordatorio de los nombres que estuvieron vinculados al Laboratorio de Fisiología General dirigido por Juan Negrín y a su magisterio, creo que no es, en este caso, más que un reconocimiento de la figura de Negrín y también del reconocimiento de aquellas generaciones de jóvenes científicos e investigadores que protagonizaron la edad de plata de la ciencia española. El carácter experimental de la fisiología, impulsado por los laboratorios de fisiología de la Junta para la Ampliación de Estudios y del Instituto de Estudios Catalans, bajo la dirección de Negrín y Pi Sunyer respectivamente, fue sustituido en la posguerra por una concepción neovitalista, trasnochada, acorde con los postulados del nacionalcatolicismo, marcadamente alérgicos a la ciencia moderna. Como señaló Francisco Grande-Cobian en su memoria a las oposiciones de cátedra en 1950, y en esto había que tener valor para hacerlo, dijo o escribió y dijo lo siguiente: abandonar el actual conocimiento fisiológico para entregarse a la pura especulación equivale a cambiar la fisiología por la filosofía, y sospecho que quien haga esto no pasará de ser un mal filósofo sin dejar por ello de ser un mal fisiólogo. Por desgracia, esa era la situación de la ciencia en la España de los años 40. No lo digo yo, lo dice el ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, en las palabras que pronunció en la inauguración del curso universitario de 1940 en la Universidad de Valladolid. Decía así Ibáñez Martín: habíamos de desmontar todo el tinglado de una falsa cultura que deformó el espíritu nacional con la división y la discordia y desraizarlo de la vida espiritual del país, cortando sus tentáculos y anulando sus posibilidades de retoño. Sepultada la institución libre de enseñanza y aniquilado su supremo reducto, la Junta para Ampliación de Estudios, el nuevo Estado acometió bajo el impulso del caudillo la gran empresa de dotar a España de un sólido instrumento que fuera la base de una reestructuración tradicional de los valores universales de la cultura y al propio tiempo el medio más apto para crear una ciencia española al servicio de los intereses espirituales y materiales de la nación. Era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era la del profesorado. Y a fe que lo hicieron y lo consiguieron. Voy a traer aquí simplemente las palabras de alguien que tenía un conocimiento muy exacto de lo que ocurrió en la España y en la universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los años 40. Lenin Entralgo, falangista y alto cargo del sistema universitario durante la dictadura franquista, miembro del Consejo de Educación Nacional desde 1939 y rector de la Universidad de Madrid entre 1951 y 1956, escribió en su descargo de conciencia lo siguiente: después del atroz desmoche que el exilio y la depuración implacable de tal depuración y deliberada y después del atroz desmoche que el exilio y la depuración habían creado en nuestros cuadros universitarios, científicos y literarios, continuó el implacable tal depuración y deliberada y sistemáticamente se prescindió de los mejores, si estos parecían ser mínimamente sospechosos de liberalismo o republicanismo, o si por debajo de su nivel había candidatos a un tiempo derechistas y ambiciosos. Los ejemplos menudean y sangran. Al frente del Instituto Cajal
nuestro más prestigioso centro científico, no se puso a Tello o a Fernando de Castro, ambos discípulos directos de don Santiago y disponibles ambos en Madrid, sino, entre otros, al enólogo Marcilla. El gobierno y la orientación de los estudios físicos no fueron encomendados a Julio Palacios, católico y monárquico, dicho sea de inciso, y a Miguel Catalán, espectroscopista de renombre internacional, sino a José María Otero Navascués, óptico muy estimable, desde luego, mas no comparable entonces con los dos maestros mencionados. En química física, Moles y los suyos fueron totalmente eliminados a favor de Foz Gazulla, inteligente químico y buen amigo mío, pero fanático y neurótico. En Barcelona, el enorme vacío dejado por la ausencia de Augusto Pi y Suñer fue habitado por la incipiente y escasa fisiología de Jiménez Bárgoas, miembro del Opus Dei. ¿Para qué seguir? La decisión de partir desde cero o desde la más pura derecha se impuso implacablemente. En 1965, Ignacio Chávez, médico prominente de México, escribía lo siguiente sobre el exilio científico español en México. Unas palabras que están cargadas de una dolorosa verdad. Todo ese esfuerzo que hizo España y al que debió en el primer tercio del siglo su rápida transformación en las ciencias y las humanidades, nosotros lo recogimos. Fuimos nosotros los beneficiarios. Quizá, de momento, España no supo todo lo que insensatamente perdía lanzando al destierro a lo mejor de sus intelectuales. España no podía sufrir una peor hemorragia. Nosotros, en cambio, sí nos dimos cuenta de lo que con ello ganábamos. Solo espero que este acto sea simplemente una mera reparación y justicia a la labor, la figura de don Juan Negrín y de la escuela que fundó. Y espero que en ese sentido la Universidad Complutense, igual que hizo en noviembre de 2006 bajo el rectorado del profesor Berzosa, no solo reconozca este legado, estas figuras, sino que lo tenga permanentemente en su memoria y sea una guía de acción de lo que debe ser una universidad volcada al futuro y apostando por el presente de la investigación y de la ciencia. Muchas gracias.